Hermanos, vamos a compartir una palabra que está en el libro de Efesios. Vamos a leer Efesios 1:15. Antes quiero dar una anotación sobre esta carta. No voy a entrar en el contexto porque el tiempo no me da, pero bueno, vemos el privilegio de cómo esta iglesia de Éfeso fue muy bien edificada, pues fue Pablo el que estuvo allí 3 años, también estuvo Aquila, estuvo Priscila, estuvo Apolos, estuvo Timoteo y estuvo Juan. O sea que esta fue una iglesia que fueron muy bien edificados en torno al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si bien la carta no aborda problemas específicos como en las otras epístolas, Pablo trae un mensaje general de aliento, enseñanza e instrucción. El propósito de Pablo en esta carta era fortalecer a la iglesia en su identidad y misión. Y como cuerpo de Cristo, sabía que para resistir las presiones culturales y espirituales en Éfeso, los creyentes necesitaban una fe firme, una comprensión profunda de Dios del plan de Dios para la humanidad. Si bien el tema central de la carta es el señorío de Cristo, pues es en Él que serán reunidas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, y que todas fueron puestas bajo su autoridad, tanto principados, potestades y huestes de maldad. En esta ocasión quiero compartir un poco de una manera panorámica de cómo nosotros tenemos una identidad y cuál es nuestro propósito y responsabilidad como iglesia. Además, en el pasaje que vamos a leer en Efesios 1, del 15 al 23, en él encontramos 2 rasgos que deben seguir a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Por ende, el título de esta reflexión es ¿sí? 2 señales que deben seguir a la iglesia de Jesucristo. 2 señales que deben seguir a la iglesia de Jesucristo. En el versículo 15 encontraremos los 2 rasgos que tiene que tener la iglesia de Jesucristo, ¿sí? Y Pablo expone los 2 rasgos, que es un gran privilegio, pero también expone en medio de del resto de versículos del 16 al 23 un clamor, ¿sí? Un clamor a Dios por los creyentes para que se puedan sostener en esta gran misión. Leamos, hermanos, Efesios 1 del 15 al 23. Dice la palabra del Señor: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Quiero parar un momentico allí porque en el versículo 15 quiero que miren que están los 2 rasgos de una iglesia que siguen las señales del pueblo del Señor, ¿sí? Una fe en el Señor Jesucristo y el amor para con todos los santos, ¿sí? Dice el texto en el verso 16: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro corazón, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, y la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Entonces, el apóstol Juan empieza con una palabra muy importante y dice: por esta razón, ¿sí? Por esta razón, yo también habiendo oído
la fe que tenéis en el Señor Jesucristo y vuestro amor por todos los santos, meditaba en cómo Pablo nos presenta el gran elogio en el capítulo 1, en que los efesios y nosotros debemos atesorar. ¿Sí? ¿Cuál es la razón? ¿Sí? La razón la da él en el capítulo 1 y muestra nuestro gran Dios obrando. Y en este capítulo 1 vemos 4 temas teológicos maravillosos. ¿Sí? Soteriológicos, que tiene que ver con nuestra redención, un tema eclesiástico que tiene que ver con nuestra responsabilidad, un tema ético y un tema final como la guerra espiritual. Esta identidad para nosotros poder llevar a cabo nuestra misión. Es necesario, amados hermanos, que tengamos presente, porque este es el maravilloso plan del Dios Trino para con su iglesia, y este es el poder y la gran realidad que nosotros vivimos. Miramos soteriológicamente cómo el Padre crea un plan de redención, escogiéndonos, dándonos el privilegio de trazar un destino para nuestras almas, adoptándonos, ¿sí? Miramos las bendiciones de la deidad del Padre en este sentido. Vemos el plan de redención, vemos el escogimiento y vemos un destino trazado para nosotros y su adopción, como nos lo han estado enseñando los miércoles. Vemos al Hijo que se dio en rescate por nosotros, que nos redimió, que nos compró por su bendita sangre, que nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Por ende, tenemos una herencia en su persona y en su obra. Esto es maravilloso, ver cómo la obra de la deidad, y yo pienso que esto es algo que debe primar en nuestros corazones para no desmayar frente a las corrientes y a las potestades y a nuestro pecado y a las corrientes del mundo. También vemos al Espíritu Santo sellándonos y dándonos una garantía de nuestra herencia. Todo esto nos dice el capítulo 1 que es para la gloria y la alabanza de su gloria. Y esta es nuestra gran realidad o identidad, amados hermanos, equipados y capacitados con el privilegio con el que nuestro Creador nos ha hecho partícipes por su designio, su soberana voluntad, así lo quiso. Y este es el motor de nuestras almas al peregrinar en este mundo. Entonces, dice el apóstol Pablo, he oído de vuestra fe en el Señor Jesús. Observamos la identidad que tiene la iglesia. Y es importante un entendimiento claro de la obra del Dios Trino en el Señor Jesucristo. Y una de sus grandes misiones y propósitos como iglesia dice que es el amor por todos los santos. ¿Sí? Dice el apóstol Pablo, yo no ceso de orar y de dar gracias en mis oraciones pidiendo al Padre. No ceso de dar gracias. Es una actitud que Él tiene y que debemos atesorarla, porque muchas veces oramos y no sabemos por qué orar. ¿Sí? Y este plan y este privilegio del capítulo 1 es algo que debe repercutir en nuestras oraciones todo el tiempo para entender el privilegio y la clase de pueblo que somos. ¿Sí? Debe repercutir en nuestras oraciones. En ocasiones nuestras oraciones son aburridas, no se encuentra un propósito, no se sabe qué orar, pero es necesario que con gozo, amados hermanos, teniendo en cuenta esta gran verdad de nuestra identidad, estas oraciones sean elevadas. Dijo un hombre que era necesario en nuestras oraciones pasar la mente, el pensamiento, el deseo del corazón de Dios por nuestro corazón, filtrarlo por nuestro corazón, porque es la única manera de que esto nos llevará a gozarnos en la oración delante de nuestro Dios, pues son la verdad y esas palabras son vida. Amén. Entonces, entendiendo que este conocimiento viene del Espíritu Santo, ¿no? Este conocimiento viene del Espíritu Santo, esto no viene de conocimiento humano. Por eso él ora en el versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Sí? Este conocimiento de la palabra griega epignosis no es un conocimiento simplemente intelectual, es un conocimiento relacional.
Es un conocimiento experimental de quién es, un conocimiento experimental de quién es el que merece o a quién es que le corresponde la gloria y la alabanza. ¿Sí? Se necesita este conocimiento relacional y experimental, pues este conocimiento es el medio y el fin de una actitud motivada por la sabiduría. Vuelvo y reitero, este conocimiento viene del Espíritu de Dios. Este conocimiento no viene de una criatura, este conocimiento no viene de pronto hasta de un libro. Este conocimiento viene de nuestra relación íntima con nuestro Dios. ¿Sí? Ahora dice el verso 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. ¿Sí? Para que sepamos cuál es la esperanza a la que fuimos llamados, es necesario, hermanos, ser iluminados nuestro corazón, o hay unas versiones que dicen nuestra alma. ¿Sí? Nuestra alma. ¿En qué aspecto debe ser iluminado nuestro corazón y nuestra alma para saber a cuál fue la esperanza a la que hemos sido llamados? Pues debemos comprender, primero que todo, nuestro corazón debe ser iluminado en la victoria de Cristo y la autoridad que se le ha otorgado, para que sepamos cuál es la esperanza a la que fuimos llamados. Esperanza de resurrección, esperanza de vida eterna, esperanza de comunión plena con nuestro gran Rey, donde Él finalmente enjugará nuestras lágrimas, donde no habrá más dolor ni llanto, sino que lo llenará todo en todo. Esta esperanza nos permite, hermanos, extendernos hacia la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Con esta esperanza dejaremos todo lo temporal a un lado, ¿sí? Dejaremos todo lo temporal a un lado y, como dijo el apóstol Pablo, todo lo tengo por basura, ¿sí? Entendiendo que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar asimismo todas las cosas. ¿Y cuáles son las riquezas de las que habla el apóstol Pablo? Hay muchas, pero me enfoqué en las que muestra el apóstol Pablo en esta carta. ¿Sí? Las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por el Espíritu Santo. Otra de las riquezas que vemos en esta carta es que Él nos vio y, estando muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, nos desarraigó, nos dio vida y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Nos perdonó, nos dio dones para la edificación del cuerpo de Cristo. Y la riqueza más maravillosa de su herencia es que Cristo habitará con nosotros por siempre, Él siendo el tesoro escondido. Vemos el verso 19 también, que habla de la supereminente grandeza del poder para con nosotros los creyentes, según la operación de sus fuerzas, la cual operó en Jesucristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en lugares celestiales, sobre todo principado de autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el siglo venidero. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Este mismo poder, amados hermanos, fue el mismo poder que levantó a nuestro Señor Jesucristo, y este mismo poder fue el que nos levantó a nosotros en el momento en que nuestra vida estaba perdida, en nuestro momento en que nuestra alma estaba divagando en un vacío sin propósito. Y este mismo poder es el mismo poder que vivificará nuestras almas hasta aquel día. Gozamos de este poder grandioso del Espíritu Santo, dándonos testimonio a nuestro espíritu de que somos sus hijos. Esta obra terminará cuando nuestros cuerpos sean transformados. Este poder nos sostendrá, nos protegerá hasta completar su total redención en nosotros. Esto tiene que ver con la identidad
de nosotros como hijos, como pueblo de Dios, como dice la palabra de Dios, como lo que realmente somos, es nuestra identidad. Y esta oración que el apóstol Pablo hizo, pienso que debe estar en nuestros corazones todos los días de nuestra vida. Hay dos oraciones en esta carta. Esta, Pablo ora por el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La otra habla por el fortalecimiento en el hombre interior, en el Espíritu Santo. Son dos, pero estamos mirando esta. Ahora expondremos un poco del propósito de la misión de la iglesia, o sea, de nosotros, cómo debemos funcionar como columna y baluarte de la verdad. Nuestra misión, amados hermanos, es que como cuerpo de Cristo, donde cada uno tiene una función específica, cada uno debe dar testimonio del amor y la verdad de Dios. Que seamos luminares donde la justicia, la paz y la verdad sean visibles, reflejados en el carácter de Dios, atrayendo a otros al Evangelio. Uno de estos propósitos importantes era enseñar lo que dice Efesios 3:6. Ustedes lo pueden anotar ahí, yo lo voy a parafrasear para que podamos avanzar. Habla sobre la unidad entre los judíos y los gentiles. Esta carta enfatiza que tanto judíos como gentiles, ambos son coherederos, reconciliados en Cristo, miembros de un solo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Cristo. Esta unidad romperá barreras basadas en la verdad del Evangelio y nos llevará a vivir una vida en el amor y la paz que el Señor desea. Efesios 4:2 dice que con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportémonos los unos a los otros en amor. Debemos esforzarnos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Recuerden que el apóstol Pablo a esto le llama un misterio, el haber unido los dos pueblos. Efesios 2, del 14 al 16 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliéndola en su carne, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando las enemistades. Miramos una de las grandes responsabilidades que nosotros tenemos como iglesia del Señor, entendiendo nuestra identidad y en lo que debemos permanecer, en guardar la unidad. Ahora, también tenemos la responsabilidad de mostrar que Dios no hace acepción de personas. La revelación en la multiforme sabiduría de Dios es crear una familia unida que glorifique su nombre, y somos parte de un plan eterno. Miremos la oración de nuestro Señor Jesucristo. Él dice, es que esto no es cualquier oración, hermanos, y esto no es cualquier misión que nosotros tenemos. Es algo que tiene que nacer para que el mundo crea, como dijo el Señor Jesucristo. Dice, mas no ruego solamente por estos, sino por los que han de creer en mí, en mi palabra, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Qué responsabilidad, mis hermanos, porque esto que estamos expresando y que está en esta carta y que el apóstol Pablo nos enseña a través del Espíritu Santo, es algo que miramos que constantemente pasa en la iglesia. ¿Sí? Las divisiones, no tener responsabilidad como creyentes en cuidar este aspecto de nuestras vidas, entendiendo que es el Señor Jesucristo el que recibe la gloria o es el Señor Jesucristo el que es desechado. Otro aspecto, amados hermanos, en cuanto a nuestra misión es el ético. ¿Sí? El ético tiene que ver con respecto a nuestro carácter cristiano. Dice Efesios 4 del 17 al 32. Esto digo e insisto en el Señor, que no os conduzcáis más como se conducen los gentiles en la vanidad de sus mentes, teniendo el entendimiento entenebrecido, alejados de la vida de Dios
por la ignorancia que hay en ellos debido a la dureza de su corazón. Una vez perdida toda sensibilidad, se entregaron a la sensualidad para cometer ávidamente toda clase de impurezas. Pero vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Si en verdad habéis oído y habéis sido enseñados en Él, así como la verdad está en Jesús, con respecto a vuestra antigua manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos, pero renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Dios en justicia, santidad y verdad. Por lo tanto, habiendo dejado la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Tengan en cuenta que estos son aspectos de nuestra vida ética o nuestro carácter cristiano. Porque somos miembros los unos de los otros. Enojados, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que robe, no robe más, sino que trabaje esforzadamente haciendo con sus propias manos lo que es bueno, para tener que compartir con los que tengan necesidad. Ninguna palabra obscena salga de vuestra boca, sino que sea buena para la edificación, según sea necesaria, para que imparta con gracia a los que oyen. No contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, iras, gritos y calumnias, junto con toda maldad. Más bien, sed bondadosos y misericordiosos los unos con los otros, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Hermanos, otro aspecto muy importante para nuestras vidas que debemos tener en torno a nuestra vida cristiana: el amor. El amor, sí. Así como Cristo nos amó, dice el Señor, seamos imitadores de Dios como hijos amados, ¿sí? Andad en amor como Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio en olor fragante. Así que la Escritura nos exhorta, hermanos, a mostrar el amor de Dios en nuestras familias. En cuanto al matrimonio, amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Así que nuestras esposas respeten a sus esposos, dice también la Escritura. Los hijos obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Como padres no debemos provocar a ira a nuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación en el Señor. A los siervos obedeced a los amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como a los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo en buena voluntad como al Señor y no como a los hombres. Es de esa manera, hermanos, que mostramos su amor y su carácter. Por último, debemos estar revestidos de toda la armadura de Dios, que es la parte de la guerra espiritual, ¿sí? Para poder resistir el día malo y estar firme contra las insidias del diablo. En todas estas responsabilidades incluye la misión de estar orando en todo momento, como dice el apóstol Pablo, y pienso que debería estar la iglesia abarrotada de toda la iglesia del Señor, porque hay mucha necesidad en torno a nuestras vidas. Dice que orando en todo tiempo, con toda oración y súplica por todos los santos, para que Dios también dé de nuevo a la iglesia y podamos seguir expandiendo el mensaje de salvación a todos los que nos rodean. Recordemos que la oración es una acción de fe y confianza en el poder y la fidelidad de Dios. Después de mirar esta nuestra misión, debemos recordar que no hay posibilidad de hacer esto de una manera legítima si no entendemos nuestra identidad, si no entendemos lo que el Señor nos acabó de enseñar de nuestra identidad, del plan redentor de nuestro Dios. No puede ser un conocimiento intelectual, pues un conocimiento intelectual lo que hace es
crear creyentes orgullosos. Un conocimiento intelectual crea creyentes legalistas y debemos cuidarnos de eso. Amamos el estudio y amamos profundizar en todas las áreas de teología, pero es necesario una comunión, un conocimiento relacional, un conocimiento experimental, ¿sí? Y podemos mirar esto, usted de pronto meditará, pero entonces es malo conocer. No, es bueno conocer, pero que todo sea llevado a la presencia de nuestro Dios en humillación. Y si no, miremos un ejemplo en Apocalipsis 2. Miremos un ejemplo en Apocalipsis 2. Es algo que, como nos enseña la Escritura, el Señor está en medio de su iglesia mirándola, ¿sí? Él está en medio de la iglesia. Dice la palabra del Señor. Este es tremendo porque le habla a la iglesia de Éfeso. Y Éfeso en este tiempo fue una iglesia avivada, una iglesia que pudo luchar contra todas las insidias del diablo, porque se practicaba la magia, la idolatría, exaltación a muchos dioses. Pero miren lo que ha pasado y que no nos pase a nosotros con el tiempo. Dice el Señor en Apocalipsis 2:2: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Miren que esta iglesia tiene un conocimiento de muchas cosas. Sabe diferenciar los falsos apóstoles, tiene entendimiento de muchas cosas. Sí tiene un conocimiento, ¿cierto? Pero este conocimiento no es epignosis, es un conocimiento intelectual. Mire lo que pasa con el conocimiento intelectual. El Señor le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero en el original dice: has dejado de amarme, has dejado de amarme. Conoces muchas cosas, entiendes doctrinas, pero has dejado de amarme, ¿sí? Y es algo que nosotros debemos pedirle mucho al Señor, porque es algo que le reprochó a esta iglesia de Éfesos después de un buen tiempo. Por tanto, dice el Señor: mirad de dónde has caído y vuélvete a mí y haz las primeras obras que hacías al principio. Arrepiéntete, porque si no vendré y quitaré tu candelero de su lugar entre las iglesias. Finalmente nosotros miramos en la historia que esta iglesia desapareció. Esta iglesia desapareció. Si no le amamos al Señor, que es el gran mandamiento, no amaremos al prójimo. Seremos como címbalos que retiñen. El gran mandamiento es amar al Señor nuestro Dios de todo nuestro corazón, de toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. En esto se resume el versículo 15. Tener una fe sólida en el Señor Jesucristo para poder amarlo entendiendo nuestra identidad y tener un amor por el prójimo. Este es el gran mandamiento. Y podemos entender y conocer muchas cosas, pero si no amamos al prójimo, dice la palabra del Señor que seremos como címbalos que retiñen.